Hola a todos, mi nombre es Oniel Aguirre, soy coordinador temático de investigación de la Estación Experimental Agraria El Porvenir en la ciudad de Tarapoto, San Martín. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo titulado Integración de estiércol bovino digerido en sistemas de producción familiar de maíz en clima tropical. Son autores de este trabajo los especialistas del Programa Nacional de Maíz, Stephanie García, Percy Díaz y Edison Hidalgo. De manera introductoria se puede decir que el maíz es importante porque es en muchos casos la principal fuente de ingreso de muchas familias productoras de maíz. También es importante porque es insumo principal para la elaboración de alimentos de animales menores. La producción de maíz como tal implica la fertilización mineral, pero la utilización inadecuada o el uso indiscriminado de fertilizantes ha provocado problemas ambientales como la contaminación de suelo y agua. Otro punto importante también es el precio de los fertilizantes. En muchos casos y de acuerdo a la situación de cada país, el precio de los fertilizantes puede llegar a ser tan caro que se hace inviable para los pequeños productores. Entonces, ellos en muchos casos no llegan a usar fertilizantes. Otro punto importante es el control de plagas. La principal plaga que ataca, que infesta al maíz es Spodoptera frugiperda. Esta plaga es polífaga y se dispersa a largas distancias. Entonces, ahí que radica la importancia de esta plaga. Y frente a todas estas situaciones que mencionamos, surge la necesidad de generar estrategias menos invasivas al ambiente para producir maíz, que también la estrategia necesita utilizar los residuos que se generan dentro del sistema familiar, de modo que pueda garantizar que la cosecha sea de calidad y que esta cosecha de calidad también sea económicamente rentable. Y finalmente, con todas estas estrategias, se espera generar una agricultura más limpia. Entonces, en ese sentido, para promover una agricultura limpia, se propuso la utilización de estiércol como abono orgánico. Sin embargo, el estiércol, antes de ser utilizado en campo, debe pasar por un proceso de digestión. En este proceso de digestión se generan unos extractos y estos extractos son llamados abono líquido. Sin embargo, como todo, tiene su ventaja y su desventaja. La principal ventaja del abono líquido es que los nutrientes son más disponibles que utilizándose estiércol directamente en campo. Y la desventaja es que todavía, a pesar de que durante el proceso de digestión se ha disminuido la cantidad de sales, todavía la cantidad de sales en el abono líquido puede ser alto. Sin embargo, esta cantidad de sales se puede diluir y de esa manera se puede utilizar en campo. Por lo tanto, los objetivos del estudio fueron determinar el impacto de las concentraciones de abono líquido en el rendimiento de maíz, determinar el impacto del abono líquido y otras fuentes orgánicas en el rendimiento del maíz también, y determinar el impacto de las mezclas de abono líquido con insecticidas en el control de Spodoptera frugiperda. Todo esto dentro de un sistema de producción familiar utilizando residuos del propio sistema e integrándolos y cerrándolos dentro de un ciclo. Pasamos ahora a la parte de materiales y métodos. Los 3 experimentos de este estudio fueron realizados en las áreas de la Estación Experimental Agraria El Porvenir, que se ubica en el distrito de Juan Guerra, a 14.5 kilómetros de la ciudad de Tarapoto. El clima de esta zona es clasificado como clima de selva tropical o tropical húmedo. En el experimento 1, lo que se quiere es determinar qué concentración de abono líquido es el adecuado para obtener los mayores rendimientos de maíz. En este caso se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 7 tratamientos, 4 repeticiones. Los tratamientos fueron concentraciones del abono líquido, no del abono líquido que se extrajo de la digestión. Se consideró un gasto de agua de 240 litros por hectárea. Entonces, para tener un consumo de 240 litros de agua por hectárea
y para conseguir diluirlo al 20% se utilizó 48 litros de abono por hectárea con 192 litros de agua por hectárea. Esta suma hace 240. Y así se hizo con la concentración de 40%, de 60% y así sucesivamente. La aplicación del abono fue realizada a los 15, 25 y 35 días después de la siembra. En el caso del experimento 2, lo que se quiso era determinar si el abono líquido que había sido determinado en la campaña pasada era mejor o igual que otras fuentes orgánicas y también si era diferente o mejor que las fuentes convencionales. En este caso se utilizó también un diseño de bloques completamente al azar con 5 tratamientos, 4 repeticiones. Los tratamientos eran las otras fuentes, ¿no? Pescado, aceite de neem y también la fertilización convencional y un testigo absoluto sin fertilización. Las dosis están aquí. Pescado pescado hidrolizado se utilizó 88 litros por hectárea. El estiércol digerido 144 litros de acuerdo a lo que se obtuvo en el experimento 1. El aceite de neem 300 centímetros cúbicos de acuerdo a las recomendaciones del producto. Y la fertilización convencional de acuerdo con el análisis de suelo, ¿no? En este experimento 2, los tratamientos tuvieron diferentes momentos de aplicación. Por ejemplo, el pescado hidrolizado se aplicó a los 15 y 25 días después de la siembra. El abono líquido se aplicó de acuerdo al experimento 1 a los 15, 25 y 35 días. El aceite de neem a los 20 y 25 días. Y la fertilización convencional se realizó a los 10 y 30 días después de la siembra. Sin embargo, en la primera aplicación del fertilizante mineral se colocó el 50% de nitrógeno y el 50% restante a los 30 días. En el experimento 3 lo que se hizo mezclas de abono con insecticidas. Estos insecticidas pudieron ser biológicos, vegetales o sintéticos también. En este caso también se tuvieron 7 tratamientos con 4 repeticiones. Aquí la aplicación de los tratamientos fue estándar, a los 25 y a los 35 días después de la siembra. ¿Por qué? Porque en estas fechas ya tenían infestación de Spodoptera. El trabajo es el experimento 3 para determinar si la mezcla del abono con insecticidas es útil o tiene efecto sinérgico para tratar o para combatir Spodoptera frugiperda. La dosis está acá. Mantenemos lo que fue del abono del primer experimento, 144 litros. En esta parte la Beauveria Basanan fue de acuerdo a lo que indica el proveedor, 3 kilogramos por hectárea. El aceite de neem 300 centímetros cúbicos, Spinosad también de acuerdo a la ficha técnica 120 centímetros cúbicos y las mezclas, ¿no? La mezcla del abono con el insecticida biológico, abono con insecticida vegetal y el abono con insecticida sintético. Los parámetros de evaluación fueron altura de planta, desde el ras del suelo hasta la hoja bandera. Esto se realizó en la fase de llenado de granos. El peso total de mazorca en campo, el peso de mazorca individual, esto se realizó durante la cosecha. El rendimiento se midió también, se hizo en toneladas por hectárea y también se evaluó el porcentaje de incidencia de Spodoptera frugiperda. Para el caso de análisis de datos, la normalidad se midió mediante la prueba de Shapiro-Wilk, la homogeneidad de varianzas mediante la prueba del EBN. Se hizo análisis de varianza también para ver si hay diferencias entre los tratamientos y se utilizó la prueba de Tukey para determinar las diferencias entre los tratamientos. En el experimento 1, la concentración del abono líquido fue similar desde 20% hasta el 100%. Eso fue en el parámetro peso total de mazorcas, en el peso total de mazorcas en campo, peso de mazorca individual y rendimiento por hectárea.
Entonces, sin embargo, este análisis en principio no nos da una concentración adecuada que sea mejor que las otras. Sin embargo, se hizo un análisis de regresión para saber cuál de esas concentraciones nos podía dar el máximo rendimiento de maíz. Entonces, de acuerdo con este análisis de regresión, la concentración de 60% de abono líquido nos da los mayores rendimientos de maíz. Entonces, de acuerdo con estos resultados, es que se hacen los experimentos siguientes. Por ejemplo, en este caso, en el caso del abono líquido y otras fuentes, se está utilizando la concentración de abono líquido que se determina en el experimento 1. Y aquí es interesante porque el abono líquido estadísticamente, o sea, tiene la misma altura que un maíz que fue fertilizado con fertilizantes minerales sintéticos, tiene la misma altura y tiene el mismo rendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que da lo mismo aplicar abono líquido o aplicar fertilizante sintético. En este caso ya esto es una opción para el productor, ¿no? El productor puede utilizar abono líquido y dejar de utilizar los fertilizantes, que va a producir lo mismo. En el experimento 3 también tenemos resultados interesantes. Por ejemplo, en la parte de incidencia de Spodoptera, se tiene que el tratamiento con espinosad y la mezcla de abono con espinosad tienen las más bajas incidencias de la plaga y por lo tanto tienen la mayor eficacia de control. Sin embargo, pasa todo lo contrario cuando se evalúa el rendimiento. Por ejemplo, en el caso del rendimiento, fueron mejores el abono líquido, o sea, usar abono líquido, usar aceite de neem o usar la mezcla de abono líquido con Beauveria bassiana, que es el controlador biológico, o usar abono líquido más aceite de neem. Sin embargo, entre usar una mezcla o usar un producto solo, es preferible usar un producto solo. En este caso, o usar abono líquido o usar aceite de neem, que se va a tener los mismos resultados. Por lo tanto, se concluye que la integración del abono líquido bovino en los sistemas de producción de maíz permite alcanzar rendimientos similares a los alcanzados con la agricultura convencional. La aplicación del espinosad, que es el insecticida, y la mezcla del abono líquido bovino más insecticida reduce la incidencia de larvas de segundo instar de Spodoptera frugiperda. Finalmente, el espinosad afecta negativamente el rendimiento del maíz en sistemas de producción familiar. Con respecto a la patente, se está proponiendo el diseño de una trampa con paletas móviles. Lo que necesita o lo que implica tener paletas móviles es utilizar el aire, la fuerza del aire, para dispersar de mejor manera las moléculas de las feromonas. Por ejemplo, en el sistema convencional que se tiene, solamente la feromona es dispersada por la fuerza del viento, pero las aletas son un problema en este caso, porque el viento no dispersa las moléculas de una manera uniforme. Con la propuesta del diseño que se está presentando, lo que se quiere es aprovechar esa dispersión, ¿no? De manera que las moléculas de feromona sean dispersadas de manera más amplia, ¿no? Que cuando se utilizaría las trampas convencionales. Con respecto a la aplicación industrial, tenemos aquí las vistas lateral y las vistas superiores de cada pieza o de cada parte de la trampa. Tenemos la cubierta en ambas vistas. La novedad aquí sería la paleta y el embudo, ¿no? La paleta tendría un orificio en el medio en el que se acoplaría el eje principal aquí del embudo. Esta paleta sería móvil, ¿no? Y tendría tres hélices. El embudo en vista superior tendría fijado un trípode y también en el fondo tendría la base sería de tapa rosca para facilitar la incorporación de cualquier recipiente plástico, ¿no?
Entonces este eje que estaría fijado al embudo tendría en su parte superior un orificio que le permitiría colocarse con algún alambre o algún otro material para colgar, ¿no? Entonces básicamente es eso y bueno, les agradezco mucho la oportunidad y seguimos adelante con la investigación en nuestro país. Muchas gracias.